que está. Entonces, el doctor me dijo, el doctor de mi esposo nos dice, ¿sabe qué? Mejor porque no se trata, recibe un tratamiento y después de 3 meses intenten con el IVF, con el in vitro. Y yo le digo a él, pero ya tenemos programado que tal vez este sea el siguiente mes, este mes sí no va a ser porque ya está copado todo la lista. Él dijo, bueno, es que ya, o sea, ellos ya te dicen y al final la que decide es uno, ¿no? Regreso con esos papeles de mi esposo a mi doctora y le cuento, ¿sabe qué? Resultó esto y el doctor de mi esposo me dijo tal cual. Y ella me dice, ¿eso te dijo? Pero entonces, ¿sabes qué me dice? Tratemos entonces IUI. Es I latina, U y latina. IUI, ¿no? Que es inseminación intrauterina. Consiste en que el esperma me lo insertan en la vagina. No es IVF, no es inseminación artificial en donde a mí me tendrían que extraer mis óvulos, luego a mi esposo el esperma y hacen el producto, digamos, los juntan en laboratorio. No es ese, es IUI, inseminación intrauterina, que te meten con un catete el esperma en mi vagina, ¿no? Me dice, ¿por qué no hacemos primero este? Y yo, bueno, como no es nada invasivo, no pasa nada, dije, bueno, ok, me dice, ok, hacemos en enero el siguiente mes. Perfecto, me dio fecha, 15 de enero, 14 de enero, vienes a tal hora y te lo hacemos. Yo pensando, ok, regreso ese día, seguramente entro aquí y me lo van a hacer. Ok, perfecto. Ah, pero para eso tenía que yo inyectarme unas hormonas para que yo tendría que sí ovular el día en que ellos tienen previsto hacerme la inseminación, ¿no? Entonces todo está cuadrado. Ok, previsto 15 de enero y me dicen, ok, fórmate ya, fórmate. Todo, a ver, una sala llena de mocosas, de chicas. De chicas. Yo era la única, juraría que yo era la única de más de 30 para arriba, por no decir que ya tenía 38. Oigan, mocosas, chicas, jovencitas. ¿Por qué sé eso? Porque una se vino a echar al lado de mi cama y me contó su experiencia. Entonces yo sé de qué edad están ahí. Bueno, pasé a la sala, jovencitas, full jovencitas, una sala llena de jovencitas y con sus esposos, con su familia, hasta mamás habían ahí, de las jovencitas. Bueno, ok, esperar a que me llamaron. Pasas a la segunda sala. En la segunda sala ya te dicen qué hacer, que cambiarte la bata, alistarte y luego te van llamando de uno en uno. Vas pasando hay 2 salas. En una veo, porque no logré entrar a esa, veo de afuera y hay muchas camas. Yo diría, 30, no sé, muchas camas, con todas las niñas tiradas ahí en las camas, al lado de las camas unos monitores. Parecía un gallinero, literal, un gallinero al que le estaban inyectando, pollos a los que le estaban inyectando cosas, así. Entonces yo me sorprendí porque vi tanta gente, yo no me imaginaba que íbamos a ser tantas. Bueno, ya adentro escuchando algunas chicas que están conversando, porque otras ya iban por la segunda, la tercera vez. Yo estaba ahí primeriza, no sabía lo que tenía que hacer. Entonces, escuchando las conversaciones de las otras chicas que iban también por IVF, o sea, en ese día estaban mujeres para hacerse IVF y IUI, inseminación intrauterina y el IVF, inseminación artificial para los dos. Entonces yo dije, bueno, ok. Bueno, me llamaron por fin, me mandaron no a esa sala del gallinero, sino me mandaron a otra sala más pequeñita,
en donde habían solamente 3 camas y dije, bueno, que nos mandarán a las que nos vamos a hacer la inseminación intrauterina, que seguramente somos 3 nada más. Y ya me eché, vino mi doctora, bla, 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 las piernas 1, 2, 3, tal. Y así, en un abrir y cerrar de ojos. Y me dijo, quédate ahí 15 minutos echada y luego te puedes ir. Ok, perfecto. Y nos avisas las noticias. Ok, perfecto. Entonces yo dije 15 minutos, no, me voy a quedar reposando más, 30 minutos, que ya mi esposo fuera esperando, ¿no? Al ratito llegó una muchachita, jovencita, muy habladora, muy linda, y se echa ahí en la otra cama. Y me empieza a preguntar qué vienes a hacer, y yo le cuento. Y me dice, ay, sí, yo también, ya es la segunda o tercera, segunda que estoy tratando porque la anterior no funcionó. Una mujercita chiquita. Tendría, no sé, 20 añitos, 20 por ahí. No tiene más de 25 años. Una niña. Y me dice, sí, que la vez pasada no funcionó, pero entonces esta vez estoy tratando de nuevo. Y en China, en ese año, el IVF, la inseminación artificial, estaba por unos 10.000, 15.000 yuanes, que vienen a ser unos 2.000 euros. Ok, entonces, y lo que yo me hice solamente me costó algo de 100 euros, 120 euros, por ahí, fuera de los exámenes, ¿no? Solamente estamos hablando del procedimiento. Aparte, yo me tuve que hacer exámenes de radiografía, porque les dije que me tenía que preparar para el IVF, que al final nunca lo hice, pero en fin, sí, me tuve que hacer los exámenes. Y bueno, entonces la niña ahí se recostó al lado y me empieza a contar, sí, que después de esto come tal cosa y tómate de no sé qué cosa, dándome ella recomendaciones de alimentación. Entonces yo estaba como que, ok, increíble, no saben. Entonces a mí se me pasó en esos momentos mil de cosas de qué está pasando, por qué estas niñas no pueden embarazarse naturalmente si son tan jovencitas, qué es la comida, el clima, la contaminación. Ustedes saben, China es China, ¿no? Entonces mil cosas se me pasaron por la cabeza y yo me quedé así como que wow, wow, wow. Para esto, el procedimiento no dolió para nada, chicas, no duele nada, nada. Es un abrir y cerrar de ojos y después tienes que quedarte, que te introducen el esperma, ¿no? Y uno tiene que recostarse para, pues, ok, dejar que los espermas hagan su recorrido y ya está. Bueno, yo despacito me levanté después de como de media hora de la cama y me vestí despacito, salí despacito y como era en el segundo piso bajando, veo a las otras niñas que están corriendo, están saltando, están bajando el secreto, o sea, recién hechas, yo no sé lo que se habrían hecho IVF, no sé. Pero bajaban saltando como conejitas. Yo decía, se les va a caer lo que les acaban de poner. No, no saben. Y luego, bueno, pero yo bajaba así súper despacito y luego caminaba y luego me monté en el carro despacito, llegué a mi casa y todo así súper lenta porque no quiero que se me salga. Yo en mi cabecita. Y bueno, pasó el mes, febrero, y no me llegaba la regla. Me retrasé 2 días y me hice la prueba de farmacia de embarazo y salió negativo. Entonces dije, bueno, entonces era solamente un simple retraso, ya me vendrá la regla. 2 días más no llegaba y ya me comía las ganas de saber qué es lo que estaba pasando. Entonces me fue a la clínica donde me operaron de endometriosis porque me quedaba muy cerca de la casa. Y le digo a mi doctora, no me llega la regla, me hice la inseminación intrauterina y quiero saber qué está pasando. Y me dice, ok, me sacaron sangre, me dijo en 1 hora te llamo para ver qué pasó y me da la buena noticia de que está embarazada. Y nosotros, con mi esposo saltando de alegría, no podíamos creerlo, muy bien, muy bien. Bueno, la alegría nos duró muy poco porque ni al mes llegué de embarazada, como en marzo 3 por ahí, tuve un aborto espontáneo.